Hola cocinillas, bienvenidos a mi canal de cocina, soy Susi Monroy. Hoy vamos a hacer un pan brioche, así que no os despeguéis del vídeo que enseguida comenzamos. Nuestros ingredientes son 500 gramos de harina, 5 huevos, 50 mililitros de leche tibia, 150 gramos de mantequilla templada, 10 gramos de azúcar, 50 gramos de azúcar y 20 gramos de levadura fresca. Bueno cocinillas, lo primero que hemos hecho es templar nuestra leche. La hemos puesto un poco tibia, la hemos puesto en el microondas, ¿vale? Y ahora vamos a coger nuestra levadura fresca y lo vamos a echar dentro. Voy a poner aquí así para que me veáis. Pero simplemente lo que estoy echando es la levadura. Y ahora la vamos a dejar unos 10 minutos. Mientras empezaremos con nuestra máquina. Mirad cocinillas, la he mezclado un poco y ahora la voy a dejar aquí durante unos 10 minutos. Bueno cocinillas, para hacer el pan brioche tenemos tres opciones. Usando los mismos ingredientes podemos hacer la masa a mano, podemos utilizar una batidora eléctrica o podemos utilizar el robot que tengamos en casa si es que tenéis alguno. Yo en mi caso voy a usar la Cecotech, la Mambo Cecotech. Vosotros si no tenéis, pues o bien amasáis a mano, que sería aproximadamente, para que el pan brioche nos salga bien, serían aproximadamente 1 hora y media, con sus pausas, pero 1 hora y media de amasado. Si lo vais a hacer en una máquina, en una batidora eléctrica que tengáis en casa, pues serían aproximadamente unos 20 o 25 minutos batiendo. Y si tenéis el robot de cocina, ya os digo que yo en mi casa lo que tengo es la Mambo Cecotech, pues con ella voy a tardar unos 5 minutos, ¿vale? Luego esto tiene su tiempo de reposo, pero el amasado es fundamental para que nuestro pan brioche nos salga bien. Bueno, para utilizar la Mambo Touch tendremos que poner nuestra cuchilla de amasado, Tenemos que cambiar la que teníamos puesta, que es la de cortar, generalmente es la que se tiene, la normal. Y vamos a poner la que es la cucharilla. Bueno, cocinillas, ya han pasado los 10 minutos, así que vamos a poner la leche que estaba tibia con la levadura. Vamos a poner los 4 huevos, que los hemos roto, los hemos lavado primero, los hemos roto y los vamos a poner. Ahora pondremos nuestra mantequilla, que está templadita, no está derretida, pero sí está a temperatura ambiente, y entonces la hemos tenido un ratito fuera de la nevera y entonces está pues templadita. Vamos a poner el azúcar. La sal, vamos a poner nuestra harinita, bueno cocinillas, ya hemos puesto todos los ingredientes, ahora solamente la tendremos que poner a funcionar. En nuestra Mambo Touch se hace aproximadamente en unos 5 minutos. Pues una vez cerrada, comencemos. Velocidad 2 durante 5 minutos. Cogeremos un bol y le pondremos aceite. Bueno cocinillas, esto ya está, así que vamos a pasar a abrirla. Mirad cocinillas, mirad qué pinta tiene nuestra masa.
La puse 5 minutos más. Ahora vamos a sacarla de aquí. La pondremos en el bol que hemos preparado con un poco de aceite y la dejaremos reposar 1 hora. Bueno, cocinillas, ya ha pasado nuestra hora, así que vamos a ver. Mirad cómo está nuestra masa. Marvelous. Está perfecto. Bueno, pues ahora vamos a preparar nuestra mesa y vamos a quitarle los gases que tienen. Mirad qué pintas tiene nuestra masa. Voy a poner un poco de aceite en las manos para quitarle los gases que tiene. Qué textura tiene más suave. Madre mía, qué cosa más buena. Qué forma, qué alegría amasar esto. Está súper suave. Voy a usar ahora el rodillo. Mirad, estamos quitando el aire a nuestra masa. Está súper suave. La vuestra también tiene que haber quedado así. Mirad, ahora vamos a dividir en 3 pedazos, más o menos iguales. Podríamos pesarlos también, pero vamos a hacerlo a ojo. Este sería 1. Dos y 3. Y ahora vamos a formar 3 bolitas y vamos a colocarlas en nuestro bol. Mirad, cocinillas, he cogido un bol rectangular, ¿vale? Y le he puesto papel. He dividido en 3, como habéis visto, nuestras bolitas, en 3 bolitas nuestra masa. Y ahora voy a colocarlas. Colocaré una. Vamos a colocar la del medio. Vamos a cerrarla por abajo esta. Ahí. Y ahora vamos a colocar la tercera. Vamos a cerrar abajo con pellizquitos. Mira, aquí está nuestra masita y ahora vamos a colocar la tercera. Ahora voy a dejar que esto suba un poco más. Estarán aproximadamente pues unos 30 minutos más. Las voy a tapar. Sí, voy a taparlo. Con no le voy a poner un paño. Este bol tiene una tapadera, así que voy a usarla, la voy a tapar y cuando ya hayan crecido, los meteré en el horno. Mirad. Así lo voy a dejar hasta que suba un poco más. Cuando suba, pasaremos a buscarla para pasarla al horno. Mirad, cocinillas, cuánto han subido. Ahora vamos a pintar con huevo y los vamos a meter al horno a 180 grados durante unos 30 minutos aproximadamente. Y yo he puesto el horno previamente a precalentar. Vamos a pintar bien. Con nuestro huevo. Bueno, cocinillas, si habéis llegado hasta aquí es porque os está gustando lo que estamos haciendo. Así que aprovecho ahora para deciros que le deis un like al vídeo y que suscribáis al canal, que es totalmente gratuito. Así, a medida que vaya subiendo vídeos, os llegarán las notificaciones.
Bueno, esto ya estaría. Así que vamos a pasar a nuestro horno. Recordar, a 180 grados, precalentado anteriormente, unos 30 minutos. Mirar, cocinillas, mirar qué pintazas tiene nuestro pan brioche. Y es que no os podéis imaginar cómo huele. ¿Huele? Pues se me hace la boca agua. Vamos a cortar un trocito. Mirad, cocinillas, mirad la pinta de nuestro pan. Y es que huele. Mirad cómo nos ha quedado. Bueno, cocinillas, y yo con esto me despido hasta el próximo vídeo. Espero que me dejéis en los comentarios qué tal os ha parecido esta receta y cómo os han salido a vosotros. Chao, chao, besis.